¿Qué harías si te cansaras de las reglas y las leyes de tu país? ¿Salir a protestar? ¿Hacer las maletas y mudarte? ¿O qué tal fundar tu propia nación en mitad del océano? Pues esta es la increíble pero cierta historia de Paddy Roy Bates, un exmilitar británico que se apoderó de una fortaleza abandonada de la Segunda Guerra Mundial y la declaró su propio país. Su objetivo principal, montar una radio pirata sin que nadie pudiera decirle nada, una decisión que lo llevó a enfrentarse cara a cara con la Marina Británica, a repeler una invasión de mercenarios e incluso a tomar prisioneros de guerra, obligando a diplomáticos alemanes a negociar con su pequeña nación de metal. Todo esto arranca en los locos años 60 en el Reino Unido. La radio era un monopolio estricto de la BBC y claro, la música que estaba moviendo al mundo, el rock and roll, casi no sonaba. Como respuesta a esto nacieron las famosas radios piratas. Estaciones que transmitían desde barcos o viejas plataformas en aguas internacionales para saltarse la ley británica. Uno de estos rebeldes era Paddy Roy Bates, un veterano de la Segunda Guerra Mundial condecorado hasta las cejas. Harto de la burocracia y viendo una oportunidad de negocio, Bates montó su propia emisora, Radio Essex, en una fortaleza naval abandonada llamada Knock John. Pero las autoridades no tardaron en llegar, multaron a Bates por transmisión ilegal y ahí se dio cuenta de que si quería ser verdaderamente libre, necesitaba una solución mucho más radical. Bates encontró su oportunidad en Rocks Tower, otra fortaleza antiaérea, idéntica a la suya, pero con una diferencia clave. Estaba a casi 12 kilómetros de la costa, justo fuera del límite de 3 millas que marcaban las aguas territoriales británicas en esa época. Legalmente, era tierra de nadie. El 2 de septiembre de 1967, Bates llegó. Se adueñó de la plataforma, echando a un grupo de competidores y la reclamó para sí, pero no pensaba usarla solo para su radio. En un movimiento legendario, declaró la independencia de la plataforma y la bautizó como el Principado de Sealand. Como regalo de cumpleaños para su esposa Joan, la nombró princesa y él, por supuesto, se autoproclamó Príncipe Roy. De la noche a la mañana, esa estructura de acero y hormigón de 550 metros cuadrados se había convertido en el país más pequeño del mundo, con su propia bandera, himno, constitución y un lema que lo decía todo: E mare libertas. Desde el mar, la libertad. Claro que fundar un país es una cosa y defenderlo, otra muy distinta. La existencia de Sealand fue puesta a prueba casi de inmediato. En 1968, barcos de la Marina Real Británica entraron en lo que Bates ya consideraba sus aguas territoriales. Igual y su hijo, el príncipe Michael, no se lo pensó 2 veces y disparó tiros de advertencia desde la plataforma. Roy y Michael fueron arrestados y llevados a juicio, pero todo dio un giro inesperado. El juez dictaminó que, como el incidente ocurrió fuera de la jurisdicción británica, el tribunal no tenía autoridad sobre ellos, aunque esto no era un reconocimiento oficial. Para Roy Bates fue una victoria gigantesca. En su mente era la prueba de que Sealand estaba fuera del alcance de la ley británica, pero el desafío más grande llegó en 1978 cuando un empresario alemán con el que había hecho negocios organizó una invasión con mercenarios mientras Roy no estaba. Tomaron la fortaleza por la fuerza y secuestraron a su hijo Michael. Lo que no se esperaban era la respuesta de Bates. Fiel a su entrenamiento militar, organizó un contraataque de película. En una operación al amanecer, descendió en helicóptero sobre la plataforma, retomó su nación y capturó a los invasores. Trató a los mercenarios como prisioneros de guerra y acusó de traición al abogado del grupo que tenía pasaporte de Sealand. Esto provocó una situación increíble. El gobierno de Alemania Occidental tuvo que enviar un diplomático a negociar directamente con el príncipe Roy la liberación de su ciudadano. Para Bates, que una nación como Alemania negociara con él fue, en la práctica, el mayor reconocimiento que jamás recibió. Después de sobrevivir a invasiones y batallas legales, Sealand se consolidó a su manera. La familia Bates empezó a emitir sus propias monedas y pasaportes, aunque la mayoría eran simbólicos. Algunos cayeron en manos equivocadas, llegando a estar implicados en fraudes internacionales. Paddy Roy Bates falleció en 2012, dejando el principado a cargo de su hijo, el príncipe Michael. Hoy en día, la familia real no vive allí de forma permanente, la estructura la mantienen unos cuidadores. Su economía ya no se basa en una radio pirata, sino en vender merchandising y, lo más curioso de todo, títulos nobiliarios por una cantidad razonable. Cualquiera puede convertirse en lord, lady, barón o baronesa de Sealand y con su dinero ayudar a mantener a flote la micronación más famosa del planeta. La historia de Paddy Roy Bates y Sealand es el testimonio definitivo del individualismo y la rebeldía, la de un hombre que
En su búsqueda de libertad no se conformó con las reglas y decidió crear las suyas en una plataforma de metal en medio del mar. Y aunque ningún país del mundo reconoce oficialmente a Sealand, su historia sigue fascinando a todos, demostrando que con suficiente audacia puedes plantar tu propia bandera y declarar tu independencia, aunque tu país sea poco más grande que 2 canchas de tenis. La pregunta sigue en el aire. ¿Es Sealand una nación soberana o simplemente es la aventura más increíble de la historia? La respuesta, como la propia plataforma, parece flotar en esa zona gris entre la ley y la leyenda.